chiquitos, ¿cómo están? Sí, sean todos muy bienvenidos a mi canal Españolar. Yo me llamo Emilia, soy profesora de español y portugués. Y sí, chicos, este es mi primer vídeo del año de 2022. Muchas gracias a todos que se inscribieron sí, en este canal. Están me ayudando mucho, están compartiendo estos vídeos con las personas que necesitan, que quieren aprender español, y también a veces algunas que ya saben español pero quieren aprender un poquito de portugués también y llegan a mi canal. Muchas gracias, ¿sí? Y también a ustedes que están llegando ahora por la primera vez, si no me conocen, bueno, por favor, si es posible, si te gustar, no te olvides de poner si te gusta, de se inscribir y tampoco de clicar en la campana de las notificaciones para que usted pueda siempre mirar todos los vídeos nuevos en este canal. Bueno, chiquitos, ¿cómo fue su año, su año viejo? ¿Cómo se pasó? ¿Cómo fue? ¿Sí? ¿Cómo pasaron este año que terminó? Ponga acá en los comentarios. Vamos a hablar un poquito. Yo deseo a todos un año de 2022 lleno de salud, alegría, ganas para hacer las cosas que les gusten, ¿no? Que ustedes puedan empezar cosas nuevas, puedan soñar mucho. Es eso, chicos, yo deseo a todos lo mejor, ¿sí? Y tengo muchas ganas para hacer todo lo que más desean hacer, ¿sí? No dejen para después, no, hagan ahora, van a salir de vacaciones, estudiar, ¿sí? Tener un empleo, vamos a hacer las cosas buenas de la vida. Bueno, chicos, vamos a seguir estudiando, ¿sí? Un contenido que ya miramos a lo largo sí, del año pasado, venimos estudiando un contenido muy interesante que son los tiempos verbales. ¿Sí? Estamos en el modo indicativo, un modo muy utilizado tanto en español como en portugués. Ya estudiamos el presente de indicativo, ya miramos el pretérito imperfecto y hoy vamos a estudiar el tan necesario, importante, a veces odiado por los alumnos que hablan portugués cuando están estudiando español, que es el pretérito perfecto simple, ¿sí? Eso mismo. ¿Están listos? Vamos a practicar. Bueno, chiquitos, antes de empezarnos a mirar este contenido nuevo del pretérito perfecto simple, vamos a hacer un recuerdo. Eso es muy importante, ¿sí? Recordando lo aprendido. En esta parte vamos a recordar todo lo que ya hemos visto acerca de los tiempos y modos verbales. ¿Tranquilo? Bueno, vamos a mirar entonces con mucha atención. Ya miramos el modo indicativo, ¿sí? Entonces, ¿qué es el modo indicativo? Recordando, el modo indicativo es el modo más utilizado en español, así como también en portugués utilizamos mucho el modo indicativo. ¿Pero qué es eso? El modo indicativo es usado para hablar de hechos reales, ¿sí? Que pueden estar representados en diversos tiempos como presente, pasado y futuro. ¿Tranquilo? Esos tiempos pueden ser simples o compuestos. ¿Pero qué es un tiempo simple y un tiempo compuesto? Bueno, un tiempo simple podemos tener verbos regulares e irregulares. Un tiempo simple es un tiempo donde tenemos una persona, ¿sí? Un pronombre personal y un verbo solamente. Como por ejemplo cuando yo digo, yo comí hoy por la mañana, déjame ver, no recuerdo. Yo no recuerdo, pero voy a inventar. Yo comí hoy por la mañana un pan con mantequilla y bebí café con leche. No fue eso, pero yo inventé porque no recuerdo. En fin, bueno chicos, ¿qué pasa? Si tenemos en esta frase, yo comí, ¿sí? Yo comí es una persona y un verbo, entonces es algo simple. Ahora, ¿qué es algo compuesto? Por ejemplo, yo he visto una película muy buena en el cine. Yo, ¿dónde? En el cine. Yo he visto una película muy buena. Cuando yo hablo, yo
he visto. Eso es un verbo compuesto, ¿sí? Estoy hablando en pasado. Yo he visto, pero es un tiempo en pasado que es compuesto, donde tengo una persona, yo, he visto, dos verbos, ¿sí? Entonces, vamos a estudiar estos verbos compuestos después, ¿sí? Porque ellos son un poquito complicados también para nosotros, porque en portugués hacemos de otra manera. Pero tranquilo, no es tan difícil así. ¿Tranquilo? Vamos a seguir entonces. ¿Qué es el presente de indicativo? Ya estudiamos también. Es un tiempo muy utilizado en portugués y claro en español también, porque casi siempre estamos hablando en presente, ¿no? En la mayoría de las veces estamos hablando en presente. Entonces, el presente es un tiempo simple que es utilizado para expresar acciones que ocurren con frecuencia de forma estable o en el momento de habla. Por ejemplo, Mariana cocina tallarines en salsa roja. Joaquín vive. Joaquín come un emparedado en la cena. Yo vivo en Río de Janeiro. ¿Tranquilo? Entonces acá tenemos cosas que están pasando. Sí, yo vivo en Río de Janeiro, es algo estable. Perfecto. Y más una cosa muy interesante, si un alumno habló conmigo eso, yo nunca imaginé eso antes, nunca había escuchado. Ella está empezando a hablar español y ella habló una cosa muy interesante. Ella habló así, ¿por qué no decimos en portugués? Perdón, en portugués no, en español, ¿cómo hablamos en portugués? Decimos en portugués, eu sou do Rio de Janeiro. Quando a gente usa o sou, verbo ser. Eu sou do Rio de Janeiro. Por que em espanhol a gente diz soy de Rio de Janeiro? E não soy del Rio de Janeiro. Es porque, chicos, ¿quién es? Es de algún lugar. ¿Sí? Entonces nosotros somos de algún lugar en español. Tranquilo. Yo creo que ya hablé eso anteriormente en algún vídeo, pero yo no recuerdo. Entonces estoy hablando de nuevo para ustedes. ¿Quién en español hablamos? Que una persona es de algún lugar. ¿Sí? En portugués no hablamos así. En portugués hablamos, eu sou do Rio de Janeiro. Eu sou de Rio de Janeiro, não. Eu sou do Rio de Janeiro, tá? Eu sou, aí sim, eu sou de Manaus. Eu sou de Manaus. Sou de São Paulo. Agora, a palavra Rio pede do Rio de Janeiro, tá? Eu sou de Rio de Janeiro. Ficou um pouco estranho. Eu sou do Rio de Janeiro, tá bom? Bueno, en español, soy de Río de Janeiro. ¿Perfecto? Ahora abajo, chiquitos. Pretérito imperfecto. El pretérito imperfecto es un tiempo en pasado, es un tipo de pasado en español muy tranquilo, casi no tiene verbos irregulares, pero tiene. Sí, es un tiempo verbal que a nosotros que hablamos portugués es maravilloso. ¿Por qué es maravilloso? Porque las reglas son muy fáciles, ¿no? Nos encantaría utilizar el pretérito imperfecto siempre, pero no es posible utilizar el pretérito imperfecto siempre. A veces vamos a tener que utilizar el pretérito perfecto simple. ¿Sí? Casi siempre, porque siempre cuando hablamos, casi siempre, no voy a hablar siempre. Sí voy a hablar casi siempre cuando estamos hablando de pasado y utilizamos marcadores de tiempo, no podemos utilizar pretérito imperfecto. ¿Por qué no? No debemos, no podemos. ¿Por qué no? Porque utilizamos marcadores de tiempo con pretérito perfecto simple, se queda mejor. Y también por causa de otras cosas que ya voy a hablar con ustedes, tranquilo. Entonces mira con mucha atención. Pretérito imperfecto. Utilizamos el pretérito imperfecto para hablar de acciones frecuentes en el pasado o sin un final definido. Así como también utilizamos para hacer descripciones. Entonces mira, Miguel nadaba por las mañanas. Roberta tenía el pelo largo y rojo.
Cuando era niña, dormía mucho, pero también jugaba mucho con mis juguetes. Tranquilo. Entonces, mira, ¿qué es el pretérito imperfecto? Es un tiempo que habla de acciones frecuentes en el pasado, sin fin definido, a fin de también utilizar para hacer descripciones. Entonces, cuando yo hablo, Miguel nadaba por las mañanas. Yo no sé si Miguel sigue haciendo eso hoy. Sí, porque no determina que Miguel hizo y hoy día no hace más. Puede ser algo que hace con frecuencia en pasado. Miguel nadaba por las mañanas y hoy día sigue haciendo eso. Se queda vago, yo no sé si es verdad, si sigue haciendo, si no sigue haciendo, yo no sé. ¿Sí? Ahora cuando yo hablo, Miguel, ayer Miguel nadó. Sí, ayer Miguel nadó. Es algo que tiene un fin determinado, mira. Ayer Miguel nadó. ¿Él está nadando hoy? No, ayer Miguel nadó. ¿Sí? Entonces hoy es otra cosa. Hoy todavía no es pasado. Si yo hablo ayer Miguel nadó, no significa que anteayer él también nadó. Tranquilo. Entonces, cuidado con los pasados, ¿sí? Los pasados tienen su lugar, hora y momento específico para utilizarlos. Utilizamos pretérito imperfecto para una situación y vamos a utilizar pretérito perfecto simple para otra situación. Entonces, ahora, ¿listos? Vamos a mirar el contenido nuevo de hoy. Bueno, el pretérito perfecto simple o también conocido como pretérito indefinido. ¿Cuál es la palabra correcta? ¿Cómo debo llamar este tiempo verbal? Bueno, usted puede elegir la manera que usted quiera, ¿sí? Porque en la verdad, pretérito perfecto simple o pretérito indefinido, eso va a depender mucho del maestro, del curso de idiomas y también del libro que está estudiando. Entonces, mira con mucha atención. Pretérito indefinido es lo mismo que pretérito perfecto simple. ¿Sí? Yo siempre estudié como pretérito perfecto simple. Este tiempo también existe en portugués, pero claro, sí con muchas diferencias. Tiene unas variaciones diferentes de la lengua española. Tranquilo. Entonces, mira, el pretérito perfecto simple es un tiempo en pasado, es un tipo de pasado que más utilizamos. Pero, ¿por qué más utilizamos el pretérito perfecto simple y no el pretérito imperfecto? Mira, utilizamos los dos, ¿sí? Pero, mira con mucha atención. Pero el pretérito perfecto simple es más utilizado para indicar algo que ya está terminado. Entonces, él sigue muy acompañado, sí, bien acompañado de los marcadores de tiempo. Por ejemplo, cuando hablamos así en portugués. Ontem eu fui ao cinema. Ontem eu fui ao cinema. Como eu falo isso em espanhol? Ayer eu fui al cine. É bem parecido com o português. Só que não para por aí. Existem verbos que em pretérito perfeito simples, em espanhol, estão muito irregulares. Tão irregulares que a gente fica, não pode ser, eu não aceito isso aqui tá errado. Tá? Porque para nós, ele fica muito esquisito. Ele totalmente destoa de tudo. Aí aquele relacionamento de amor e ódio começa com o pretérito perfeito simples, coitado. Ele acaba sendo o vilão da história. Mas é um tempo maravilhoso, tá? Porque a gente utiliza ele muito na prática. E infelizmente, né, para quem aí deseja fazer uma prova de proficiência, ou para quem aí queira de fato aprender, né, a língua espanhola da melhor maneira possível, queira saber escrever, saber falar corretamente, você, meu amigo, vai ter que estudar muito essas irregularidades para que você consiga se expressar e escrever da maneira correta, ¿ok? Entonces, vamos para las explicaciones. Mira,
¿Qué es el pretérito perfecto simple? Expresa acciones terminadas en el pasado. También es frecuente acciones que interrumpieron una acción en desarrollo. ¿Qué es eso? Vou hablar em português. O pretérito perfeito simples em espanhol, ele está conectado a ações terminadas no passado. Então, olha só, ações terminadas no passado. Eu quero dizer que elas não estão seguindo para o presente, tá? Elas já acabaram, terminaram. Quando eu uso o pretérito imperfeito, por exemplo, uma das suas características é falar de hábitos, tá? É falar de ações que podem não estar terminadas, porque eu não estou indicando se aquilo que acontece no passado também não está acontecendo agora. Então, quando eu falo de pretérito imperfeito, é uma coisa. E quando eu falo de pretérito perfeito simples, é outra. Eu estou dando um fim determinado a ações que aconteceram no passado. E como eu faço isso? Eu utilizo essas maravilhosas palavrinhas que eu vou colocar aqui, uma setinha para vocês. Eu uso essas palavrinhas aqui para indicar que uma ação no passado já está terminada. E que são essas palavrinhas aí maravilhosas? São os nossos marcadores de tempo, que eu fico aqui, marcadores de tempo, marcadores de tempo. É isso aí, pessoal. Esses são os marcadores de tempo que existem em português, que existem em espanhol e vão existir para dar o quê? Um término a ações passadas, ok? Veja bem, outra função do pretérito perfeito simples é também frequente em ações que foram interrompidas, tá? Que interromperam uma ação em desarrollo. Quando eu digo isso, é que estava acontecendo. Então, o pretérito perfeito simples, ele também pode interromper uma ação que estava acontecendo. Mas peraí, calma, para tudo. Passado e presente, como assim o passado interrompe uma coisa? Calma, tudo tem uma explicação, não é? Assim, à primeira vista, parece que não dá muito certo, mas tudo tem uma explicação. Bueno, vamos regresar entonces a los marcadores de tiempo. Abajo tenemos ayer, ustedes pueden repetir, ¿sí? Ayer, anoche, anteayer, la semana pasada, el año pasado, el mes anterior, el siglo pasado. Aquel día, aquella época. Entonces, en mes y año. El mes pasado, en el año de 2000, el mes pasado mismo. No. En el otro mes, ¿no es verdad? Porque ya estamos en febrero. Sí, en el mes de febrero, en el año 2021. El día de la semana, también podemos decir el lunes pasado, ¿sí? Atención, voy a hablar en portugués eso porque hay un vídeo en este canal hablando sobre eso, pero yo voy a hablar de nuevo. Gente, uma coisa muito importante, a gente tem que ter isso na nossa cabeça, porque isso é um erro muito comum de quem fala espanhol e é falante da língua portuguesa. Nós temos o costume em espanhol, porque é natural para nós, está correto na nossa língua, mas em espanhol está errado. É dizer assim, na segunda-feira passada, porque os dias da semana, tirando o domingo, né? No sábado e no domingo, tirando o sábado e domingo, são femininos, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. A gente usa o no e o na diante dos dias da semana. Isso não existe em espanhol. Mas é claro, porque no e na não existe em espanhol. Existe a forma dessas palavras em espanhol, que seria ener e en la, que significa no e na. Só que aí o aluno, sabendo que isso existe, o que ele faz? Os dias da semana em espanhol são masculinos. El lunes, el martes, ¿sí? Como é que eles falam? En el lunes pasado? En el lunes pasado no puede, ¿sí? El lunes pasado. Nós não podemos dizer em espanhol en el lunes passado. Não pode. Corta isso aí da sua vida, não pode, ok? El lunes passado. A gente vai usar apenas o artigo, ok?
Entonces, vamos mirar ahora los ejemplos acá al lado. ¿Trabajaste hasta tarde ayer? De nuevo. ¿Trabajaste hasta tarde ayer? Alicia comió mucho anoche. Ya estava servindo el postre quando chegaram para a cena. Bom, pessoal, vou falar em português para que fique muito claro para todos nós. No primeiro exemplo que a gente tem aqui, nós temos o quê? Uma pergunta, não é mesmo? Trabajaste hasta tarde ayer? Trabalhou até tarde ontem? Trabalhou até tarde ontem? Seria assim em português. Então, trabajaste é o verbo trabalhar, trabalhar, em pretérito perfeito simples, ok? E aqui nós temos o nosso famoso marcador de tempo, como eu falei para vocês, para indicar que é uma ação que já terminou. Alguém está perguntando. Aqui embaixo nós temos Alicia comió mucho anoche. Anoche. Aí vocês vão perguntar. Anoche é o quê? Tá aqui, ó. Bem aqui, ok? Já coloquei aqui para que não tivessem dúvidas. Anoche, noche, por la noche. É a noite. Quando eu digo anoche, é ontem à noite. Então, Alicia comeu muito ontem à noite? Ok? Em português, a nossa palavrinha é um pouquinho maior. Alicia comeu muito ontem à noite? Também estamos falando do verbo comer, comer, em pretérito perfeito simples. E aqui embaixo a gente tem, então, a nossa famosa dúvida que surgiu aqui em cima quando eu estava lendo, não é mesmo? Quando eu disse também, o pretérito perfeito simples também é frequente em ações que interrompem uma ação que está acontecendo. Mas como assim não pode ser? Porque estamos falando de passado. Então, como é que eu consigo interromper uma ação que está acontecendo com o verbo no passado? Então, gente, perceba esse exemplo aqui embaixo quando eu digo já estava servindo el postre quando chegaram para a cena. Sim? Quando eu digo isso, veja bem, eu estou contando para alguém, não estou? Ou estou falando. Ah, já estava servindo o... Ai, meu Deus, esqueci a palavra. Calma aí que eu vou lembrar. Sobremesa. Já estava servindo a sobremesa quando chegaram para o jantar. Tá bom? Ah, mas tudo aqui está acontecendo no passado. Então, como você está interrompendo uma ação que está acontecendo? Então, mas naquele momento no passado, aquela ação estava acontecendo. Era um suposto presente. Não pense assim, mas era como se fosse. Você imagina que isso está acontecendo agora. Aí eu estou lá servindo a sobremesa. Presente. E as pessoas chegam para jantar. Aí eu digo, só que eu estou falando disso no passado. Provavelmente eu estou comentando com alguém. Cria aí na sua cabeça uma ideia. Estou falando com vocês hoje. Poxa, já estava servindo a sobremesa quando chegaram para jantar. Tá? Então, olha só, eu tenho uma ação que estava acontecendo e aí ela foi interrompida por uma outra ação, ok? Então, o pretérito perfeito simples, ele pode causar essa interrupção de algo que estava acontecendo. Então, eu estava servindo a sobremesa quando chegaram para o jantar. Então, aqui eu tenho estava é um verbo que também está em passado, pretérito imperfeito. E chegaram seria chegaram, que está em pretérito perfeito simples. Então, eu posso usar os dois tempos juntos? Pode, dependendo claramente da ideia que você quer dar na hora que você está falando. Pelo amor de Deus, não vai pegar dois verbos em passado, vai juntar tudo e vai falar, é isso, acabou, beleza. Não, não é assim, tá bom? Cuidado aí com o que você vai usar, mas basicamente é isso. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários que a gente conversa aí direitinho, ¿ok? Vamos entonces mirar la práctica de los verbos regulares. Bueno, chiquitos, entonces ahora vamos a practicar, ¿sí? Los verbos que están en pretérito perfecto simple. Estos verbos cantar, comer y subir son verbos regulares en pasado. Entonces, yo puedo utilizar las reglas que voy a mirar ahora
en todos los verbos que son regulares? Sí, usted puede, solamente con los verbos que son regulares. Mira una cosa interesante del pretérito perfecto simple. A veces el verbo va a cambiar totalmente. ¿Sí? Totalmente. Como el verbo andar, el verbo estar, el verbo querer, el verbo tener, venir. Sí, que es un verbo que todo se queda, oh Dios, es tan diferente. Sí, hay verbos en español en pretérito perfecto simple que van a cambiar totalmente. Pero mira con mucha atención, ¿sí? Estos verbos a veces cambian la raíz, la terminación se queda la misma. Entonces cuidado porque a veces cambia todo, cambia solo una parte del verbo. Pero vamos a mirar esta parte porque es una parte muy tranquila porque son verbos regulares, ¿sí? Entonces mira, acá tenemos los pronombres personales, yo, tú, usted, él, ella, nosotros y nosotras, vosotros y vosotras, ustedes, ellos y ellas. Y tenemos los verbos cantar, comer y subir. Primera, segunda y tercera conjugación. ¿Cómo se queda? Yo canté, tú cantaste, usted cantó. Cantamos, cantaste, cantaron. Y comer. Yo comí, tú comiste, usted comió. Comimos, comiste, comieron. Y subir. Yo subí, tú subiste, usted subió, subimos, subiste, subieron. Perfecto. Y dime otros verbos. Dime otros verbos que son regulares, que podamos conjugar de esta misma manera, maestra. Mira, ustedes pueden conjugar también los verbos. Comprar, como el verbo cantar. Beber, como el verbo comer. Y vivir, como el verbo subir. Son otros verbos que ustedes pueden utilizar. ¿Tranquilo? Bueno, chiquitos, es eso. Sí, yo deseo que este video sea un video muy bueno para todos. Por favor, si usted pueda, comparte este video con tus amigos e com alguém que necessite. E outra coisa, agora eu vou falar em português, sim? Bom, pessoal, essa parte eu vou falar em português com vocês. Não deixem de assistir o meu próximo vídeo, isso mesmo. O próximo vídeo do canal vai falar sobre um assunto muito interessante. Como estudar espanhol sozinho. Pois é. Eu sei que não deve estar fácil para ninguém, né? Um curso está muito caro, principalmente aqui no Brasil. Eu também dou aulas particulares, se alguém tiver interesse é só me chamar aqui embaixo. Mas olha só, se você também quiser ver algumas dicas de como estudar espanhol sozinho, sem ficar chato, sem ficar cansativo. Eu sei que às vezes, né, a gente procura em livros, na internet, e tem tantas informações que a gente não sabe como sentar, arrumar tudo e estudar aquilo de uma maneira que seja realmente prática. Vou falar sobre isso com vocês no meu próximo vídeo, então não deixem de assistir, ok? Então é isso, chiquitos. Hasta luego! Tchau!